Platón, uno de los más influyentes filósofos de la antigua Grecia, centró gran parte de su obra en la exploración de la naturaleza de la sociedad y la justicia. Nacido en Atenas en un periodo de transformación política y cultural, Platón fue testigo de los efectos desastrosos de las luchas democráticas y oligárquicas que marcaron su tiempo. Su obra más conocida, La República, se convierte en un ensayo profundo sobre la justicia y la organización de la sociedad ideal. A partir de su visión, Platón se dirige a la política con un enfoque filosófico que busca no solo entender, sino también prescribir las condiciones para el bienestar colectivo. La teoría política platónica se basa en la idea de que los gobernantes deben ser filósofos, aquellos capaces de conocer el bien en su forma más pura. Esta propuesta se opone a las democracias turbulentas de su tiempo, sugiriendo que un gobierno fundado en el conocimiento y la sabiduría sería más efectivo que uno decidido por la mayoría. En un contexto moderno, esta idea resuena en debates contemporáneos sobre la competencia de los líderes políticos y la necesidad de un enfoque más racional y fundamentado para la toma de decisiones públicas. Platón, al abogar por una gobernanza filosófica, establece un criterio que desafía las nociones de legitimidad y efectividad política actuales. Platón también aborda el papel de la educación en la construcción de una sociedad justa. En Las leyes, su obra posterior, enfatiza la importancia de la educación para el desarrollo del ciudadano. Este concepto se traduce hoy en día en valoraciones modernas sobre la educación cívica, la formación ética y el papel de la educación en la prevención de las crisis políticas. Refleja la comprensión de que los individuos informados y moralmente conscientes son vitales para el funcionamiento de una democracia saludable. Este argumento platoniano se convierte en un eje sobre el cual se construyen muchas de las teorías educativas contemporáneas. A través de diálogos como El Estado y la República, Platón ofrece una visión del hombre como un ser social por naturaleza, cuya salvación y realización se encuentran en el contexto de la comunidad y la ley. En este sentido, su propuesta filosófica se encuentra en diálogo constante con los desafíos que enfrentan las democracias modernas, como la polarización política y la falta de cohesión social. La búsqueda de un balance entre las libertades individuales y el bien común, que Platón conceptualiza desde sus obras, continúa siendo un tema candente en el estudio de las políticas públicas contemporáneas. Un aspecto fundamental del pensamiento político de Platón es su crítica a la democracia. Él establece, en muchas de sus obras, que la democracia puede degenerar fácilmente en tiranía, un argumento que ha sido reinterpretado y redescubierto a lo largo de la historia. En nuestras sociedades actuales, los disturbios políticos, la manipulación mediática y la desinformación hacen eco de las advertencias platónicas. Los debates sobre la calidad de la democracia y su resistencia a amenazas internas destacan la perspicacia de Platón, quien abogaba por una vigilancia crítica sobre la estructura política para evitar la injusticia y la corrupción. Por último, la influencia de Platón en la filosofía política moderna es innegable. Sus ideas sobre la justicia, la educación y el papel del filósofo en la política han perdurado a lo largo de los siglos, inspirando a pensadores desde Aristóteles hasta pensadores contemporáneos. En un mundo donde la búsqueda de justicia y la gobernanza efectiva son temas apremiantes, las reflexiones platónicas nos invitan a considerar la intersección entre ética y política, manteniendo vivo el diálogo sobre qué constituye una sociedad realmente justa y cómo podemos aspirar a lograrla. Así, Platón se establece como un pilar en la edificación del pensamiento político que sigue resonando en la búsqueda por comunidades más equitativas y racionales. Platón, filósofo griego del siglo IV a.C., es considerado una de las figuras más influyentes en la historia del pensamiento político occidental. Su obra más destacada, La República, establece las bases conceptuales de lo que se conoce como idealismo político, donde plantea la existencia de un orden superior de justicia que debe guiar la organización de la sociedad. A través de sus diálogos, Platón cuestiona la naturaleza del poder, la justicia y la moral, estableciendo un modelo de gobierno que prima el conocimiento y la sabiduría sobre la mera opinión o fuerza. Su visión del Estado ideal, regido por reyes filósofos, ofrece un enfoque radicalmente diferente a las democracias de su tiempo, y plantea interrogantes que aún persisten en la política moderna. Uno de los aspectos más significativos de la influencia de Platón en el pensamiento político es su crítica a la democracia ateniense. A pesar de vivir en una democracia,
Platón manifestaba sus temores sobre los riesgos de la demagogia y la corrupción del poder cuando éste se concentra en manos de aquellos que carecen de una educación adecuada. Propuso que la política debería ser gobernada por una élite intelectual que, a través de la filosofía y el conocimiento, pudiera tomar decisiones justas y efectivas. Esta idea ha sido interpretada y adaptada a lo largo de la historia, resonando con las concepciones modernas de meritocracia y gobernanza basada en la competencia y la educación. La noción del bien platónico, que es fundamental para su concepción de la justicia, también ha tenido un impacto profundo en el pensamiento político. Platón argumenta que un buen gobierno debe aspirar al bien común, y que los gobernantes deben tener una comprensión clara de lo que constituye este bien. Esta perspectiva ha moldeado la ética política, sugiriendo que los líderes no solo deben ser competentes, sino también moralmente íntegros. La idea del bien común sigue siendo central en el debate sobre la política y la ética contemporánea, desafiando a los líderes y ciudadanos a considerar las repercusiones de sus acciones en el conjunto de la sociedad. Además, Platón introdujo el concepto de un estado ideal que ha resonado en diversas teorías políticas a lo largo de los siglos. Su visión de una sociedad organizada jerárquicamente, donde cada clase social cumple su papel en armonía, se ha interpretado de diferentes formas en distintas ideologías, desde el socialismo hasta el autoritarismo. Las proyecciones platónicas sobre el rol del individuo en la sociedad y la estructura del poder han influido en la formación de teorías políticas modernas, que buscan respuestas sobre la justicia, la libertad y la responsabilidad social. Platón también exploró los aspectos psicológicos del poder y la política mediante su teoría de las ideas y el mito de la caverna, donde expone cómo la ignorancia y el engaño pueden llevar a una población a elecciones erróneas. Esta metáfora ha sido utilizada por muchos pensadores políticos contemporáneos para explicar la desconexión entre la realidad y la percepción pública. La idea de que los ciudadanos deben ser educados y capaces de ver la verdad detrás de las ilusiones ha servido como un principio rector en muchas teorías democráticas que abogan por la educación cívica y la responsabilidad individual en la política. Finalmente, Platón estableció las bases para el desarrollo de la teoría política como disciplina. Su enfoque metodológico, basado en el diálogo socrático y la exploración crítica de conceptos, ha sentado un precedente para el análisis filosófico en la política. Aunque su modelo se distanciaba de muchas prácticas políticas posteriores, el reto que lanzaba a sus contemporáneos sigue vigente, la búsqueda de un ideal político que combine justicia, conocimiento y el bienestar de todos los ciudadanos. El legado de Platón es, por tanto, uno de los pilares en la construcción de las teorías políticas actuales y su influencia sigue siendo palpable en la manera en que concebimos la política y la justicia en las sociedades modernas. Platón, uno de los filósofos más influyentes de la historia, aborda la política en su obra La República. En esta obra, Platón presenta su visión de un estado ideal regido por filósofos reyes, quienes son los más capacitados para gobernar debido a su conocimiento del bien. Esta idea contrasta con teorías políticas contemporáneas que subrayan la importancia de la democracia y la participación ciudadana, donde se le da poder al pueblo en lugar de a una élite intelectual. Mientras que Platón propone una jerarquía en la que la sabiduría y la virtud son fundamentales, las teorías modernas suelen priorizar la igualdad y la diversidad de voces en la toma de decisiones. Una de las teorías contemporáneas que se contrapone a Platón es el liberalismo, que enfatiza las libertades individuales y el derecho a la propiedad privada. A diferencia de Platón, quien considera que la justicia y el bienestar del Estado deben prevalecer sobre los derechos individuales, los liberales defienden un enfoque que promueve la autonomía personal y el pluralismo. La concepción política de Platón, que insiste en la subordinación de intereses individuales al bien común, puede ser vista como demasiado autoritaria para los estándares modernos, donde se valora la diversidad y se busca un equilibrio entre el interés colectivo y los derechos personales. Por otro lado, las teorías democráticas contemporáneas se centran en la participación activa de los ciudadanos en el proceso político. Platón es escéptico respecto a la capacidad de la mayoría para gobernar de manera justa, arguyendo que la ignorancia de la muchedumbre puede llevar al caos y a decisiones erróneas. Sin embargo, conceptos como la democracia deliberativa buscan empoderar a los ciudadanos a través de la discusión informada y el debate, en contraposición a la visión platónica de un gobierno dirigido únicamente por los más sabios.
Esta diferencia refleja un cambio significativo desde una aristocracia de conocimiento hacia la inclusión de múltiples perspectivas en el discurso político. El pensamiento platónico también puede ser contrastado con las teorías críticas contemporáneas, que examinan las estructuras del poder y la opresión en la sociedad. Mientras que Platón busca la creación de un orden social ideal y armonioso, las teorías críticas se enfocan en cuestionar el status quo y en analizar cómo se perpetúan las desigualdades. Por ejemplo, los filósofos de la Escuela de Frankfurt critican el racionalismo y el idealismo platónico, argumentando que estos pueden desestimar las experiencias concretas y las luchas de los individuos en la vida real. En este sentido, Platón puede ser visto como un precursor de ciertos principios filosóficos, pero su enfoque idealista es constantemente revaluado y criticado en el ámbito contemporáneo. Otro aspecto de comparación está en la concepción del conocimiento y su relación con la política. Platón sostiene que solamente aquellos con conocimiento verdadero pueden gobernar. Esta idea encuentra una resonancia contemporánea en teorías como el tecnocracia, donde se argumenta que los expertos en distintas áreas deben liderar basándose en datos y evidencia. Sin embargo, esta postura puede resultar problemática en un contexto en el que el conocimiento es plural y disputado, y donde los valores y la ética juegan un papel crucial en las decisiones políticas. Así, la idea platónica de que la sabiduría garantiza el buen gobierno es cuestionada por un enfoque más contextual y práctico que defiende la participación de diversas áreas de conocimiento y experiencia. Finalmente, aunque la propuesta de un estado ideal por Platón ha sido objeto de críticas y reinterpretaciones a lo largo de los siglos, su influencia perdura en el campo de la teoría política. Su búsqueda de la justicia y el debate en torno al mejor modo de organización social son temas centrales en la política actual. La obra de Platón sigue sirviendo como un punto de referencia para analizar la intersección entre conocimiento, poder y ética, lo que permite a los pensadores contemporáneos evaluar tanto lo que deseamos alcanzar en términos de justicia social y política como las fallas que debemos evitar basándonos en experiencias históricas y contemporáneas. De este modo, Platón, pese a las divergencias, sigue siendo relevante en el desarrollo del pensamiento político moderno. Las ideas de Platón, particularmente las expuestas en sus diálogos, ofrecen un marco teórico que puede ser relevante para abordar diversas cuestiones en la política moderna. Una de las aplicaciones más evidentes es su concepto de la justicia. Platón, a través de la figura de Sócrates, argumenta que la justicia es el principio que debe regir tanto a la vida individual como a la estructura de la polis. En la actualidad, este enfoque puede ayudar a los líderes y ciudadanos a evaluar políticas públicas y modelos de gobierno, promoviendo una visión del bien común que se aleja del individualismo extremo y busca una mayor equidad social. Además, la noción platónica del filósofo rey puede servir como una reflexión sobre la importancia de la educación y la formación ética en los líderes contemporáneos. Platón sugiere que aquellos que ejercen el poder deben ser individuos educados y virtuosos, que realmente comprendan lo que significa el bien. En la política moderna, esta idea subraya la necesidad de valorar la competencia moral y la integridad por encima de la popularidad o el carisma, instando a la sociedad a elegir a sus representantes en función de su capacidad para actuar en interés de la colectividad. Otro aspecto relevante de la obra platónica es la teoría de las ideas o formas, que propone que más allá de la realidad tangible hay una realidad superior y perfecta. Este concepto puede ser aplicado a los debates contemporáneos sobre la moralidad y los principios éticos en la política. La búsqueda de ideales políticos y sociales puede estimular las discusiones sobre los valores que deben guiar las decisiones gubernamentales, promoviendo una crítica constante de las leyes y las prácticas que están en vigor, en pos de construir una sociedad más justa y adecuada a estos ideales. Platón también destaca la importancia de la participación ciudadana en la vida política. En su obra La República, plantea un modelo de gobierno en el que los ciudadanos no solo son gobernados, sino que también deben involucrarse activamente. Esta idea puede ser extrapolada a la política moderna mediante la promoción de una mayor participación en procesos democráticos, como la toma de decisiones en comunidad, el voto informado y la deliberación pública. La inclusión de diversas voces en el diálogo político se convierte en un pilar fundamental para la legitimidad de cualquier sistema democrático, en línea con el pensamiento platónico. La crítica platónica a la democracia,
expuesta en la República, ofrece también un análisis útil para la política contemporánea. A pesar de que Platón valoraba la participación, advertía sobre los peligros del populismo y la demagogia. Esta advertencia es particularmente relevante en el mundo actual, donde las decisiones a menudo se toman en función de emociones o de la manipulación mediática. Reflexionar sobre estos peligros nos lleva a cuestionar cómo se construyen las narrativas políticas y cómo el discurso puede ser un instrumento tanto de liberación como de control. Finalmente, la visión platónica de la armonía social, donde cada clase social cumple con su función, puede inspirar un enfoque más colaborativo en la resolución de conflictos sociales y políticos contemporáneos. La idea de que la justicia se logra cuando cada parte de la sociedad contribuye al bien común puede ser un antídoto contra la polarización y los antagonismos que cada vez son más evidentes en la política actual. Promover un sentido de comunidad y responsabilidad compartida puede conducir a soluciones más integrales y sostenibles, evocando el legado filosófico de Platón y su importe para las dinámicas sociales modernas. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, Documentales Filosóficos, para más contenido fascinante sobre el mundo de la filosofía. Nos vemos en el próximo vídeo.